Dormir debería ser un acto simple. Cerrar los ojos, apagar el día, dejar que el cuerpo se rinda. Pero para muchas personas la noche no es descanso, es exposición. Cuando se apagan las luces y ya no hay tareas, conversaciones ni distracciones, algo queda solo frente a sí mismo. Y eso que queda no es la mente, es el cuerpo. Si este silencio te resultó familiar, no es casualidad. Aquí hablamos de lo que casi nadie se atreve a nombrar. Si quieres seguir escuchando estos relatos sobre heridas invisibles, identidad y vínculos que duelen, suscríbete al canal y activa la campana. No para entretenerte, para reconocerte. El cuerpo no sabe mentir, no sabe relativizar, no sabe decir no pasa nada. El cuerpo recuerda. Por eso cuesta dormir aunque estés agotado. Por eso despiertas con el pecho apretado sin razón aparente. Por eso el insomnio no responde a consejos simples. No es falta de cansancio, es exceso de memoria corporal. Durante el día puedes funcionar, responder mensajes, cumplir, sostener conversaciones como si todo estuviera bajo control. Pero en la noche, cuando ya no hay nada que sostener hacia afuera, el cuerpo toma la palabra y dice lo que nunca dijiste. Ansiedad no siempre es miedo consciente. Muchas veces ese es el cuerpo activado porque aprendió que relajarse no era seguro. Dormir implica bajar la guardia, y hay cuerpos que nunca pudieron hacerlo sin pagar un precio. Cuerpos que aprendieron temprano que el peligro no siempre hacía ruido, que podía llegar en silencio, en forma de ausencia, de tensión ambiental, de miradas que cambiaban sin explicación. El cuerpo aprendió a vigilar antes de que tú supieras pensar. Por eso cuando te acuestas no descansas, te preparas. La mandíbula se tensa, los hombros no caen, la respiración se vuelve superficial. No porque estés pensando en algo específico, porque el cuerpo interpreta la quietud como vulnerabilidad. Y entonces empieza el desfile nocturno, pensamientos que no pediste, recuerdos que no invocaste, escenarios que no quieres imaginar. No son pensamientos sueltos, son intentos de control. La mente se activa para acompañar a un cuerpo que no confía en el silencio. Aquí aparece una verdad incómoda. El insomnio no siempre es un problema de sueño, es un problema de seguridad interna. Dormir profundo solo es posible cuando el cuerpo siente que no necesita estar atento a nada. Y muchas personas nunca tuvieron esa experiencia. Pasaron años en ambientes donde algo podía cambiar en cualquier momento. Estados de ánimo impredecibles, afectos condicionales, climas emocionales donde convenía estar alerta. El cuerpo se adaptó, no se rompió, no falló, se volvió eficiente. Esa eficiencia hoy se llama ansiedad. Por eso no basta con relajarte, porque el cuerpo no responde a órdenes racionales cuando aprendió que relajarse era peligroso. El cuerpo guarda secretos que la mente ya olvidó. No en palabras, en sensaciones, en la tensión constante, en el insomnio recurrente, en el cansancio que no se va. Muchos no recuerdan el origen, pero el cuerpo sí. Recuerda cada vez que tuvo que mantenerse firme, cada vez que no hubo espacio para soltar, cada vez que descansar implicaba exponerse. Por eso incluso cuando tu vida actual está estable, el cuerpo sigue funcionando como si algo estuviera a punto de pasar. No porque seas débil, porque fuiste entrenado así. Hay personas que no pueden dormir sin ruido, no porque les guste, porque el silencio activa demasiado. Hay personas que revisan el teléfono hasta quedarse dormidas, no por adicción, porque distraerse es una forma de anestesiar al cuerpo. Hay personas que se despiertan varias veces por noche, no por insomnio clínico, porque el cuerpo sigue haciendo rondas de vigilancia. El descanso profundo requiere confianza, y la confianza no se construye diciendo, todo está bien. Se construye cuando el cuerpo aprende poco a poco que ya no necesita sostener lo que sostuvo durante años. El problema es que el cuerpo no se convence con argumentos, se convence con experiencias repetidas de seguridad, y mientras eso no ocurre, seguirá hablando de la única forma que conoce. Ansiedad, tensión, insomnio, no para molestarte, para protegerte, aunque ya no sea necesario.
Si te cuesta dormir, no empieces preguntándote qué estás pensando. Empieza preguntándote qué tuvo que aprender tu cuerpo para sobrevivir. Porque el cuerpo no te está fallando, está recordando. Y escuchar eso, aunque incomode, es el primer paso para dejar de luchar contra la noche y empezar a entender por qué nunca fue solo sueño lo que faltaba. La ansiedad y el estrés no aparecen como enemigos repentinos. No llegan para destruirte. Llegan como mecanismos de adaptación que se quedaron activos demasiado tiempo. Ansiedad no es pensar demasiado. Estrés no es tener muchas cosas que hacer. Eso es la versión aceptable, la que se puede explicar sin incomodar. Lo que casi nadie dice es esto. Ansiedad y estrés son el cuerpo funcionando como si el peligro todavía existiera, aunque ya no esté presente de forma visible. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y una amenaza aprendida, solo distingue entre seguridad y falta de ella. Y cuando esa seguridad nunca fue estable, el sistema nunca se apaga del todo. La ansiedad no siempre se siente como miedo, a veces se siente como urgencia, como necesidad de resolver algo ya, como incomodidad con la quietud, como irritación cuando nada pasa, como una sensación constante de que algo debería estar ocurriendo. Eso no es casual. Un cuerpo ansioso es un cuerpo que aprendió que la calma precedía al golpe, que los momentos tranquilos no duraban, que cuando todo parecía estable algo cambiaba sin aviso. Entonces el cuerpo aprendió a anticiparse. Vivir anticipando desgasta más que vivir reaccionando, porque anticipar implica estar siempre un paso adelante de algo que no termina de llegar. Es una vigilancia sin objeto claro, un estado de alerta flotante. Por eso la ansiedad cansa incluso cuando no hiciste nada. El estrés prolongado no es intensidad, es sostén constante, sostener emociones ajenas, sostener expectativas, sostener silencios. Sostener versiones de ti que funcionan para otros pero no para ti. El cuerpo sostiene todo eso aunque la mente lo normalice. Durante el día el estrés se disfraza de productividad, de responsabilidad, de compromiso, de así soy yo. Pero en realidad es tensión acumulada que nunca encuentra descarga real. No descansa porque nunca terminó su tarea principal, proteger. Aquí aparece algo que muchos oyentes reconocen sin saber nombrar. La ansiedad no baja cuando las cosas se resuelven. Baja cuando el cuerpo siente que ya no tiene que estar atento a nadie, a nada ni a sí mismo. Y eso casi nunca ocurre. El estrés crónico mantiene al cuerpo en un estado de microemergencia. No hay picos claros, pero tampoco hay reposo. Todo se vive en un nivel medio de activación, suficiente para no colapsar, insuficiente para relajarse. Eso explica por qué muchas personas se sienten más ansiosas cuando todo está en orden, cuando no hay conflictos, problemas urgentes ni demandas externas. En ese vacío aparece el cuerpo con toda su carga pendiente. La ansiedad no quiere respuestas, quiere control. Por eso aparecen conductas repetitivas: revisar, confirmar, anticipar, repasar conversaciones, imaginar escenarios. No porque creas que eso resolverá algo, sino porque hacer algo es mejor que sentir la incertidumbre pura. El estrés, en cambio, se instala cuando la persona ya no se permite sentir nada completo, ni tristeza profunda, ni enojo claro, ni descanso real. Todo se vuelve funcional, medido, contenido. Ese tipo de contención no calma, solo aplaza. El cuerpo paga ese aplazamiento con tensión muscular persistente, dolores difusos, problemas digestivos, fatiga que no se explica, no como castigo. Como consecuencia, ansiedad y estrés se retroalimentan. La ansiedad activa el cuerpo, el estrés lo mantiene activado, y cuanto más tiempo pasa así, más difícil se vuelve distinguir qué es externo y qué ya es interno. Aquí surge una verdad incómoda. Muchas personas no están ansiosas por lo que viven hoy, sino por lo que aprendieron a no sentir ayer. Emociones que no se pudieron expresar en su momento no desaparecen, se transforman en activación crónica, en alerta constante, en un cuerpo que nunca termina de confiar. Por eso técnicas rápidas no siempre funcionan, porque el cuerpo no necesita calmarse, necesita desaprender.
Y desaprender implica tiempo, repetición y experiencias donde nada malo ocurre cuando bajas la guardia. Eso no se logra forzando la relajación. Se logra tolerando poco a poco el no estar en control. La ansiedad disminuye cuando el cuerpo comprueba que no pasa nada si no anticipas. El estrés baja cuando el cuerpo aprende que no todo depende de ti. Pero mientras sigas funcionando como el único sistema de seguridad de tu vida, el cuerpo no va a soltarse. No porque no quiera, porque no puede. Este capítulo no intenta tranquilizarte. Intenta decirte algo más honesto. Tu ansiedad y tu estrés no son defectos. Son respuestas lógicas a una historia donde el cuerpo tuvo que hacerse cargo antes de tiempo. Y mientras no reconozcas eso, seguirás intentando callar al cuerpo cuando lo que necesita no es silencio, sino ser escuchado, no para revivir el pasado, para que por primera vez pueda dejar de vigilarlo. La ansiedad y el estrés también se esconden en lo más cotidiano, no en los grandes colapsos, sino en los gestos pequeños que repites sin darte cuenta, en cómo revisas el reloj aunque no tengas prisa, en cómo respondes mensajes de inmediato, para que nadie piense que no estás, en cómo te disculpas antes de que alguien se moleste, en cómo te adelantas a los problemas para que no existan. Eso no se vive como ansiedad, se vive como normalidad. Le llamas responsabilidad, le llamas compromiso, le llamas ser adulto, pero el cuerpo lo vive como vigilancia constante. Te despiertas cansado sin haber hecho nada difícil. No fue el día, fue la tensión acumulada de estar disponible todo el tiempo, de no desconectarte nunca del todo, de no permitirte desaparecer ni siquiera unas horas. El estrés cotidiano no grita, susurra. Susurra cuando comes rápido aunque no tengas prisa, cuando te cuesta sentarte sin hacer nada, cuando te incomoda el ocio, cuando el silencio te inquieta. No porque estés aburrido, porque el cuerpo aprendió que bajar el ritmo no era seguro. Muchas personas viven con una sensación persistente de fondo. Algo falta, algo se me escapa, algo debería estar haciendo, incluso en momentos de descanso, incluso en días libres. Incluso cuando todo va bien, ese algo no es una tarea pendiente, es el hábito de estar en alerta. Aquí aparece una incomodidad difícil de aceptar. Hay personas que no saben estar tranquilas sin sentirse culpables. Descansar se vive como abandono de deberes invisibles, como si alguien fuera a reclamar algo que olvidaste hacer, y nadie reclama. Pero el cuerpo espera el reclamo. Por eso el estrés se infiltra en decisiones mínimas. Elegir dónde sentarte, qué decir, qué tono usar, cuánto mostrar, cuánto callar. Todo pasa por un filtro silencioso. No incomodar, no fallar, no provocar nada. Eso agota más que cualquier crisis. La ansiedad cotidiana también se manifiesta en la necesidad de controlarlo todo, no de forma autoritaria sino preventiva. Dejar todo en orden antes de poder descansar. Resolver pendientes ajenos, adelantar trabajo, pensar escenarios posibles. No porque seas perfeccionista, porque el cuerpo cree que si algo queda suelto, algo malo puede pasar. Y esa creencia no siempre viene de experiencias extremas. A veces nace de crecer en ambientes donde las consecuencias eran impredecibles, donde el humor de alguien marcaba el día, donde convenía anticiparse para no pagar el precio. El cuerpo aprendió a leer microseñales, cambios de tono, silencios, gestos mínimos, y esa habilidad, que una vez fue necesaria, hoy se volvió una carga. Te vuelves experto en detectar tensiones externas, pero torpe para registrar las propias. Sabes cuando alguien más está incómodo, pero no cuando tú ya estás al límite, porque tu umbral de cansancio se desplazó hace tiempo. Aquí el estrés deja de ser externo y se vuelve identidad. Yo soy así. Siempre he sido nervioso. No sé relajarme. Y esa narrativa tapa algo más doloroso. Nunca aprendiste a habitar un estado donde no se espera nada de ti. Por eso la ansiedad aparece cuando no hay demandas, cuando nadie pide, cuando nadie necesita. El cuerpo no sabe qué hacer con esa ausencia. La interpreta como vacío, no como descanso. Y el vacío activa. Muchas personas se reconocen en esto cuando llegan a casa
y no logran soltarse. Siguen con el teléfono en la mano, con la mente en otra parte, con el cuerpo rígido, no porque no quieran estar presentes, sino porque no saben cómo estarlo, sin una función. El estrés cotidiano también se filtra en las relaciones, en estar atento a no decir lo incorrecto, en medir reacciones, en adaptarte demasiado, en sostener conversaciones que te cansan pero no terminas, porque cortar, poner límites o incomodar se siente peligroso a nivel corporal. No porque sea grave, porque el cuerpo no distingue. Ese esfuerzo constante por mantener la armonía es estrés, aunque no lo llames así, aunque nadie lo note, aunque tú mismo lo minimices. Y cuando el cuerpo ya no puede sostener más, no siempre explota, a veces se apaga. Aparece el desgano, la falta de motivación, la sensación de estar viviendo en automático. No es depresión necesariamente, es fatiga de alerta. El cuerpo cansado de vigilar deja de sentir. Eso también es ansiedad crónica, no sentir nada con claridad. Este capítulo incomoda porque no habla de situaciones extremas. Habla de tu día a día, de cómo te mueves por el mundo como si siempre hubiera algo en juego, como si no pudieras relajarte del todo porque algo depende de ti, aunque no sepas qué. La ansiedad y el estrés se sostienen mientras sigas funcionando como el responsable, invisible de todo, de tu estabilidad, de la de otros, del clima emocional, del orden, de la calma. El cuerpo no descansa cuando siente que es el único sostén, y hasta que no reconozcas cuánto has cargado sin nombrarlo, seguirá manifestándose de la única forma que puede: tensión, cansancio, insomnio, inquietud constante. No porque estés roto, porque llevas demasiado tiempo sin soltar. Y soltar, para un cuerpo entrenado en la vigilancia, no es relajarse, es aprender lentamente que ya no todo depende de ti. Aunque al principio eso asuste más que el estrés mismo. La noche es donde todo esto cobra factura. No de forma dramática, de forma insistente. Te acuestas cansado pero no rendido. El cuerpo no entiende que el día terminó. Sigue funcionando como si algo quedara pendiente, como si aún tuvieras que sostener algo más antes de permitirte apagar. Si este silencio te resultó familiar, no es casualidad. Aquí hablamos de lo que casi nadie se atreve a nombrar. Si quieres seguir escuchando estos relatos sobre heridas invisibles, identidad y vínculos que duelen, suscríbete al canal y activa la campana. No para entretenerte, para reconocerte. El problema no es que no puedas dormir. El problema es que no sabes dejar de estar disponible. Disponible para pensar, disponible para anticipar, disponible para responder incluso cuando nadie te está llamando. Cuando el cuerpo ha pasado demasiado tiempo siendo el sistema de seguridad de tu vida, la cama no se siente como descanso. Se siente como un lugar donde ya no puedes vigilar. Y eso activa todo. La mente busca tareas porque el cuerpo no tolera la quietud. Repasa conversaciones, imagina escenarios, revisa lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que podrías haber dicho mejor, no porque seas obsesivo, sino porque el cuerpo cree que pensar es una forma de prevenir. Dormir implica confiar en que nada malo ocurrirá mientras no estés atento, y hay cuerpos que nunca aprendieron esa confianza. Por eso despiertas varias veces, por eso duermes ligero. Por eso cualquier ruido te saca del sueño. No es insomnio casual, es vigilancia nocturna. Este cansancio empieza a filtrarse en todo lo demás. En el trabajo, te vuelves funcional pero rígido. Cumples, respondes, entregas, pero siempre con una tensión de fondo. Te cuesta delegar, te cuesta desconectarte. Te cuesta terminar el día sin llevarte mentalmente lo que pasó. No porque seas ambicioso, porque el cuerpo no sabe cuándo parar. El estrés acumulado te vuelve hipersensible. Comentarios mínimos te afectan más de lo que deberían. Correcciones pequeñas se sienten como ataques. Silencios ajenos se interpretan como señales. Y tú mismo no sabes por qué reaccionas así. En el trabajo, esto suele traducirse en sobreesfuerzo silencioso. Dar más de lo que piden. Resolver antes de que te lo pidan. Decir que sí cuando ya no puedes. Porque en algún lugar profundo crees que bajar el ritmo te vuelve prescindible.
Y el cuerpo sostiene esa creencia incluso cuando racionalmente sabes que no es cierta. Con los amigos ocurre algo parecido, pero más confuso. Estás, pero no del todo. Escuchas, pero con una parte de ti agotada. A veces evitas encuentros no porque no quieras verlos, sino porque no tienes energía para sostener más estímulos. Otras veces haces lo contrario. Te vuelves el que siempre está, el que escucha, el que contiene. No por generosidad pura, sino porque estar para otros te distrae de lo que tu cuerpo está cargando. Después llegas a casa más cansado que antes. El estrés no siempre te vuelve irritable, a veces te vuelve ausente. Empiezas a cancelar planes, a responder tarde, a sentir que todo te exige demasiado. No porque la gente haya cambiado, sino porque ya no tienes margen interno, y esto empieza a notarse. Algunos amigos sienten que ya no estás igual. Otros se apoyan más en ti sin saber que estás al límite. Y tú no dices nada, porque decirlo implicaría admitir que no puedes con todo. En la relación de pareja el impacto es aún más directo. El cansancio constante reduce la paciencia. La ansiedad distorsiona la escucha. Empiezas a reaccionar desde el cuerpo agotado, no desde lo que realmente sientes. Pequeños desacuerdos se vuelven grandes. Detalles mínimos se cargan de peso. El silencio se vuelve más frecuente, no porque falte amor, porque falta descanso emocional. La dificultad para dormir te vuelve menos disponible afectivamente. Te cuesta estar presente, te cuesta disfrutar, te cuesta simplemente estar sin hacer nada, y la otra persona lo siente, aunque no lo sepa explicar. A veces te reclaman distancia, otras veces te reclaman irritabilidad, y tú no sabes cómo explicar que no es por ellos, que es porque llevas demasiado tiempo sin bajar la guardia. El problema es que el cuerpo no separa áreas. Lo que no descansas de noche lo pagas de día. Lo que sostienes en el trabajo lo descargas en casa. Lo que callas con amigos se filtra en la relación. Todo está conectado. Dormir mal no es el origen, es la consecuencia. La consecuencia de vivir como si siempre hubiera algo que atender, algo que prever, algo que cuidar. La consecuencia de no permitirte fallar, cansarte, desconectarte sin culpa. Y el cuerpo, tarde o temprano, pasa la cuenta. No con un colapso espectacular, con desgaste, con un cansancio que no se va, con una ansiedad que se normaliza, con relaciones que empiezan a resentirse sin que haya un conflicto claro. Este capítulo incomoda porque señala algo cotidiano. No estás cansado por lo que haces. Estás cansado por lo que sostienes sin darte cuenta. Sostienes expectativas. Sostienes climas emocionales. Sostienes versiones de ti que funcionan para otros. Y en la noche, cuando ya no hay nadie a quien sostener, el cuerpo no sabe qué hacer consigo mismo. Por eso no duerme. Por eso no se apaga. Por eso sigue en alerta incluso cuando ya no hace falta. Hasta que no reconozcas cuánto llevas cargando, seguirás buscando soluciones en el lugar equivocado, intentando dormir mejor, trabajar mejor, relacionarte mejor, cuando lo que el cuerpo necesita no es optimización. Necesita permiso. Permiso para no estar atento. Permiso para no responder. Permiso para no sostener. Y ese permiso no se da con palabras. Se da dejando de exigirte ser el que siempre puede. Aunque al principio, dormir sin vigilar se sienta más peligroso que seguir cansado. Hay algo que casi nadie quiere admitir cuando habla de ansiedad, estrés e insomnio. En muchos casos, no son un problema a resolver, sino una forma de vida que se volvió identidad. No porque lo hayas elegido conscientemente, sino porque fue la única manera que encontraste de no perder el control cuando el entorno no era confiable. Llega un punto en el que ya no recuerdas cómo se siente estar realmente tranquilo. No calmado por cansancio, no distraído, no anestesiado. Tranquilo de verdad. Ese estado se vuelve abstracto, casi sospechoso. Cuando aparece dura poco. El cuerpo lo interrumpe. No porque algo esté mal, sino porque la quietud ya no encaja con la forma en que aprendiste a existir. Aquí está la parte incómoda. Hay personas que dependen de su ansiedad. No la desean, no la disfrutan, pero la necesitan, porque sin ella no saben quiénes son. La ansiedad les da estructura, propósito, dirección. Les dice qué vigilar,
qué anticipar, qué sostener. Les evita enfrentarse a algo mucho más difícil, el vacío que aparece cuando no hay nada urgente que resolver. Ese vacío no es paz, es pérdida de referencia. Por eso, cuando el cuerpo empieza a relajarse de verdad, aparece una sensación extraña, inquietud sin objeto, tristeza difusa, incluso culpa. Culpa por no estar haciendo nada, por no estar pendiente, por no estar disponible, como si alguien fuera a reclamarte algo que nunca llega. Y en ese punto, muchos vuelven atrás, vuelven al estrés conocido, a la ansiedad funcional, al cansancio constante que al menos les resulta familiar. Porque soltar la vigilancia no solo implica descansar, implica renunciar a la ilusión de control, implica aceptar que no todo depende de ti, que no puedes preverlo todo, que no puedes sostener a todo sin romperte, y eso da miedo. El cuerpo no se resiste al descanso, se resiste a la incertidumbre que viene con él, a la posibilidad de que, si bajas la guardia, algo ocurra y no sepas manejarlo, a la idea de que, sin tu tensión constante, el mundo siga igual, o no. Este es el punto donde muchos oyentes se reconocen y se incomodan, cuando se dan cuenta de que parte de su agotamiento no viene solo de lo que vivieron, sino de lo que siguen reproduciendo. No por error, por hábito, por lealtad a una versión de sí mismos que sobrevivió así. Cerrar este tema no significa prometer descanso inmediato ni noches perfectas. Significa algo más perturbador. Aceptar que el cuerpo ya no necesita vivir como vivía antes, aunque aún no sepa cómo vivir distinto. Significa entender que dejar de estar en alerta no es rendirse, que dormir profundo no es descuido, que no estar disponible todo el tiempo no es abandono. Significa permitirte algo que tal vez nunca tuviste. Existir sin estar a la defensiva. Y eso no se siente bien al principio. Se siente raro, inseguro, incluso peligroso. Porque cuando la ansiedad baja queda espacio. Y ese espacio obliga a preguntarte, ¿quién eres cuando no estás sosteniendo nada ni a nadie? Ese es el verdadero cierre de este tema. No una solución, sino una confrontación. Si tu cuerpo guarda secretos, no es para castigarte, es para recordarte que sobreviviste de una forma que ya no tiene por qué seguir gobernándote. Pero soltarla implica dejar de confundir alerta con identidad. Y esa renuncia, más que dormir mejor, exige algo mucho más difícil. Aprender a vivir sin vigilarte todo el tiempo. Aunque no sepas todavía quién serías sin eso. Si este silencio te resultó familiar, no es casualidad. Aquí hablamos de lo que casi nadie se atreve a nombrar. Si quieres seguir escuchando estos relatos sobre heridas invisibles, identidad y vínculos que duelen, suscríbete al canal y activa la campana. No para entretenerte, para reconocerte.